Bueno, antes que nada, María, me gustaría conocer tus sensaciones después de la abultada victoria que conseguisteis en cuartos. ¿Cómo planteáis ahora la semifinal contra Valencia? Bueno, la verdad que fue un partido muy bueno para nosotras, ¿no? Que también te sirve para coger esa confianza de empezar bien el primer partido de Copa. Y bueno, ahora sabemos que va a ser un partido difícil y venimos, yo creo que con ganas, ¿no? De seguir con esta intensidad que hemos demostrado en el primer partido y a ver qué pasa. Se habla mucho en estos, sobre todo en este tipo de torneos, de la presión, ¿no? Parece que siempre se achaca la presión al anfitrión, pero en este caso vosotras sois las que tenéis que defender el título, vos sois las vigentes campeonas de la última Copa de la Reina. ¿Crees que es una presión extra que tenéis o en ese sentido jugáis totalmente liberadas y lo tenéis como una final más? No, yo creo que por nosotras en ese aspecto no hay tanta presión, ¿no? Al final cada año es diferente, el equipo es diferente también al del año pasado. Entonces yo creo que planteamos la Copa pues como un título bonito, ¿no? Que todo el equipo quiere jugar e intentar llevarse, pero la presión tampoco es que la sintamos. Obviamente sentimos la presión de la jugadora, pero no más allá. O sea, individualmente, pero como club y como colectivo, no. Gracias. Muy bien. Hay un histórico, llámalo casualidad, llámalo como quieras, pero casualmente, lo voy a decir yo, Valencia, desde que logró el ascenso, todas las Copas de la Reina que ha jugado, habéis sido vosotras quienes la habéis eliminado. La primera que jugó fue la de Vitoria, que cayó frente a vosotras en cuartos de final. La segunda ya pasó, dio un paso más, entró como cabeza de serie y le eliminasteis en semifinales. Y la temporada pasada, que le eliminasteis en casa, en la final. Parece que le tenéis tomada la medida al equipo. ¿Crees que hoy puede haber sorpresa o lo que demostrasteis ayer puede ser hoy una victoria también contundente contra el equipo, digamos, anfitrión? Bueno, creo que eso que me has dicho al final son datos, ¿no? Son solo números, porque al final seguramente las jugadoras que estaban en esa primera Copa no se parecen nada a las que estamos ahora. Pero bueno, yo creo que siempre un partido Valencia-Girona es bonito, cualquiera se lo puede llevar, ¿no? Al final somos dos grandes equipos y, hombre, espero que se sigan cumpliendo esos datos, ¿no? Y podamos llevarnos nosotros el partido hoy. Pero bueno, sabemos que jugar aquí en casa de Valencia siempre es difícil, tienen muy buena plantilla, ¿no? Están haciendo un año muy bueno, así que yo creo que el partido va a ser difícil y será de 40 minutos y tendremos que estar preparadas para ello. Durante esos 40 minutos, ayer ya se vivió en el encuentro contra Estudiantes, hoy no va a ser diferente en la semifinal. La grada, había un gran número de afición vuestra apoyándoos. Hoy, pues evidentemente, pues también entiendo que esa misma afición, o quizás más al llegar a semifinales y siendo fin de semana, pues estén ahí. Entiendo que eso es un plus extra para vosotras de motivación para el partido. Sí, hombre, y tanto, ¿no? Yo creo que también ver que el baloncesto femenino es conseguir mover esa masa de gente, ¿no? De Girona, que tampoco estamos cerca, ¿no? O sea, obviamente se puede bajar en coche, pero ver que la gente te sigue, te están ilusionados, ¿no? Yo creo que poco a poco en Fontallao se está consiguiendo otra vez volver a los números de gente que había antes de lo del COVID, ¿no? Unos 3.000 personas en cada partido, y ver que la gente te sigue, ¿no? Y está aquí disfrutando, yo creo que es súper bonito. Y además, pues contar con parte de apoyo extra en la grada, pues siempre está bien, ¿no? Como cuando juegas como visitante, digamos. Uh-huh. Entonces, para nosotras es un plus. Y bueno, también ver que la gente disfruta, ¿no? Pues es lo que nosotras queremos conseguir, que la gente disfrute viendo baloncesto femenino y que el pabellón se llene. Muy bien. Y ya por último, y así no te quito más tiempo, a priori partís como favoritas, principalmente por las lesiones que arrastra Valencia. Si se cumplieran las predicciones y hoy en la primera semifinal se impusiera la lógica, la final pues volvería a ser el clásico Perfumerías Girona. ¿Cómo verías afrontando esa final? ¿Crees que os veis con posibilidad de revalidar el título o crees que Perfumerías este año está por encima?
Bueno, yo creo que tenemos unas ganas, ¿no?, especiales si esto pasa, porque al final venimos de jugar esos cuartos de final también contra ellas, entonces es un poco quitarte la espinita, ¿no?, que te quedó clavada de la Euroliga. Y bueno, el año pasado también es verdad que en esas semifinales el favorito era Salamanca y fuimos capaces de darle la vuelta al partido. Así que al final la Copa es lo guay, es un partido, todo puede pasar, y yo creo que el equipo viene con una extra motivación que yo creo que se demostró ayer, ¿no?, que la gente salió con ganas de morder, y espero que se mantenga durante toda la Copa. Perfecto, pues muchas gracias, María, por tu tiempo. Vale. Y mucha suerte. Gracias, venga. Hasta luego, un abrazo. Chao, chao.